Buenas tardes a todos. Espero que todos estén bien. Fue una bendición ver a algunos de ustedes que pudieron venir esta mañana al servicio, aunque un poco diferente estando allí afuera. Pero vamos a tener el servicio esta noche en la iglesia allí afuera, pero para los que no pueden venir, quería hacer este video. Como es un poco difícil mirarlo cuando está afuera, hacerlo así antes para que puedan ver. La semana pasada miramos 1 Tesalonicenses capítulo 5 y miramos los versículos 16 al 18, hablando de cómo solamente en Cristo podemos hacer la voluntad de Dios, siempre teniendo gozo, siempre orando, siempre dando gracias a Dios. Y ya vamos a seguir esta tarde con los versículos 19 al 22. Pero primero busquemos la ayuda de Dios y entonces miraremos esos versículos juntos. Padre, gracias por tu bendición de cada día, de derramar tantas cosas buenas sobre nosotros, aún a pesar de las dificultades que están pasando en el mundo el día de hoy, las incertidumbres y todo, la enfermedad y los problemas financieros. Pedimos que nos recuerdas de todo lo que tenemos y que podamos, como miramos la semana pasada, siempre tener ese gozo, siempre tener esa comunión contigo y ese agradecimiento en nuestros corazones por todo lo que eres y por todo lo que haces. Señor, pido que ese mensaje que vamos a mirar juntos, que puede ser de bendición, que tú puedes usarlo en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Amén. Para los que no saben, el Señor ha sido muy bueno conmigo y mi esposa, y hemos podido conseguir una casa y ha sido de mucha bendición. Muchas gracias por todos los que oraron, todos los que nos ayudaron a mudar. Hay varios hermanos que están ayudándonos a arreglar algunas cosas en la casa y han sido muy muy generosos con nosotros y estamos muy agradecidos con ellos y con el Señor. Y aquí en la casa tenemos unos árboles de frutas. Si quieren venir, pueden venir y agarrarlos. Pero con esos árboles estoy tratando de aprender a saber cuando el fruto ya está listo para comer o cuando todavía está un poco crudo y cuando debo agarrarlo y cuando no. Y todavía no sé muy bien, nunca aún cuando fuimos a la tienda, y muchas veces las personas cuando van a la tienda y compran fruta saben que esa fruta está maduro, esa fruta no, esa fruta está ya pasado, esa fruta está bien, esa fruta no, y saben exactamente cómo tocarlo o qué mirar y cómo ver si la fruta está buena o no. Y si no sabes, como yo, a veces he comprado fruta y he llegado a la casa y ya estaba vencida, ya estaba mal, ya estaba pudrida o no estaba maduro y traté de comerlo de antemano y nunca sale bien. A veces te enfermas, a veces solamente sabe bien mal y tienes que aprender con diferentes tipos de fruta cómo distinguir entre buena fruta y mala fruta, cómo distinguir entre lo que va a saber bien y caer bien contigo y lo que a lo mejor te va a enfermar. Y así es lo que el Señor está tratando de enseñarnos en la palabra de Dios. Igual como fruta, hay algunas profecías que pueden ser de mucho provecho y de mucha bendición para nosotros. Pero también hay muchas profecías que pueden hacernos mucho mal. Y tenemos que aprender cómo distinguir entre las buenas profecías y las malas profecías. Y en verdad podríamos decir que esos 4 versículos nos están enseñando que un cristiano necesita discernimiento espiritual. Un cristiano necesita discernimiento espiritual. Y vamos a mirar 3 diferentes maneras en que un cristiano debe usar el discernimiento espiritual. Vamos a empezar a leer en 1 Tesalonicenses 5, versículo 19. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Creo que esos 2 versículos van juntos y parece que la manera en que algunos estaban apagando el espíritu fue por medio de menospreciar las profecías.
¿Qué significa apagar el espíritu? Obviamente, muchas veces el espíritu es comparado a un fuego que nos anima, un fuego que nos limpia, un fuego que nos guía como en el desierto con los israelitas, un fuego que nos inspira a hacer lo correcto, que nos aviva y muchos cristianos lastimosamente apagamos ese fuego del Espíritu. Apagamos su obra en nuestra vida para que ya no sentimos ese deseo para servir al Señor, para que dejamos ese pecado crecer sin quemarlo con el fuego del Espíritu, para que ya no sabemos qué decisiones tomar sin la luz del fuego del Espíritu y apagamos el Espíritu. Y una de las maneras en que apagamos el Espíritu es por medio de menospreciar las profecías. Ahora, para entender eso, primeramente tenemos que entender qué son profecías. Entonces es muy importante entender qué significa esa palabra profecía. Muchas personas cuando piensan en las profecías solamente piensan en los profetas cuando dijeron lo que iba a pasar en el futuro, cuando predicieron el futuro. Pero eso es solamente un aspecto de las profecías y probablemente eso no es el aspecto mayor de que está tratando el apóstol Pablo aquí. Entonces rápidamente quiero leer unos versículos que hablan de profecías para que podamos tener una mejor idea de qué significa esa palabra profecía. Primeramente, en Hechos capítulo 2, después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu viene y ya los discípulos pueden hablar en muchos diferentes idiomas y están llenos del Espíritu Santo, dice allí Pedro está predicando y él cita una profecía del profeta Joel. Y dice en versículo 17 de Hechos 2, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces está hablando aquí del día de Pentecostés, cuando el Señor llenó de su Espíritu a los creyentes allí para que pudieran compartir la palabra de Dios. En aquel día fue en diferentes idiomas. Entonces podemos ver aquí que en ese caso se refiere a profetizar que todos iban a hacerlo, mujeres y varones. Entonces algunos usan ese pasaje para decir, entonces eso significa que las mujeres pueden predicar. Pero tenemos que mirar todo el contexto y lo demás de la palabra de Dios para ver si en verdad profetizar, si siempre significa predicar o si es algo más amplio, algo diferente que solamente predicar. Entonces miramos más luego en Hechos 21 y el versículo 9, y si miramos ese pasaje, dice, hablando de un evangelista Felipe, y dice que Felipe en versículo 9, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Otra vez aquí habla de unas mujeres que estaban profetizando. Entonces, ¿qué significa eso de profetizar? 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Y vamos a leer versículos 4 y 5. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que se hubiese raspado. No tenemos tiempo y no estamos mirando ese capítulo hoy, pero de hablar de lo que significa tener la cabeza cubierta y todo eso. Pero lo que quiero enfocarme otra vez es que habla aquí de tanto las mujeres como los hombres profetizando. Entonces, y la importancia de eso en la iglesia. Pero en ese mismo pasaje, en ese mismo libro, en unos capítulos después, en capítulo 14, habla un poco más de lo que es profetizar. Y en 14, 4 a 5 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica,
pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces está diciendo que muchos querían hablar en otros idiomas, pero si nadie allí hablaba este idioma, no sería de provecho. Entonces, mejor era profetizar en un lenguaje que todos entendieron, porque profetizar fue algo que edificó a todos. Entonces, sabemos que profetizar tiene algo que ver con edificar a otras personas, con animar y ayudar a otras personas. Más luego en el capítulo 14:24 dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Otra vez está hablando de toda la congregación que está haciendo eso y está diciendo que si alguien entra y escucha esa profetiza, si escuchan las lenguas, dice antes, no va a entender nada, pero si escucha el profeta o la profeta hablando, entonces ya es edificado y convencido por lo que está diciendo allí. Versículo 31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, dice aquí que todos estaban profetizando, pero dice que deben hacerlo uno por uno. Y entonces dice que las mujeres no deben estar hablando. Obviamente no está diciendo que las mujeres nunca deben hablar, porque justo antes dicen que todos estaban hablando y unos capítulos antes dice que las mujeres pueden orar y profetizar en la congregación si lo hacen de la manera apropiada. Entonces parece que lo que está diciendo en versículo 34, lo que dice luego también en Timoteo, es que las mujeres no deben estar enseñando con autoridad sobre los varones. No deben estar predicando. No deben estar hablando de una manera que está de una manera de autoridad sobre los varones en la congregación. Entonces, lo de profetizar tiene que significar algo diferente, por lo menos algunas veces, que solamente predicar con autoridad. Entonces, cuando habla de la mujer profetizando, no significa que la mujer está predicando o enseñando con autoridad, pero sí significa que está diciendo algo, y está diciendo algo que sea de ánimo y de exhortación a los demás que están alrededor. Entonces, un pasaje más que a lo mejor nos ayuda a entender un poco mejor lo que es profetizar, nos dice en 1 de Crónicas, capítulo 25, hablando aquí de David, y dice en 1 de Crónicas 25, versículo 1, dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue. Y entonces habla de esas personas. En ese caso habla de profetizar con instrumentos. Entonces parecía que, y habla otra vez, como por ejemplo con María, la hermana de Moisés, que ella profetizó por medio de cantar una canción. Y parece que esos también están haciendo eso, profetizaron por medio de cantar una canción del Señor. Entonces parece que a veces es cierto que profetizar puede hablar directamente de predicación o de predecir el futuro, pero parece que es una palabra mucho más amplia
y puede incluir muchas diferentes maneras de animar a otras personas, exhortar a otras personas, edificar a otras personas. Entonces parece que pudiera significar solamente cantar un himno en la iglesia, cantar en el coro, cantar un solo. Puede significar solamente levantarse en la iglesia y dar un testimonio, o a lo mejor leer un poema o una escritura. Puede significar compartir un estudio bíblico con otro, o solamente una palabra de ánimo. Entonces esa palabra profetizar solamente significa dar una palabra de ánimo, de exhortación que viene de Dios a otras personas. Compartir algo de la palabra de Dios con otros. A veces puede significar predicar y enseñar, pero muchas veces solamente significar compartir lo que el Señor está haciendo en su vida. Compartir lo que usted ha visto en la palabra de Dios sin enseñar o predicar de esa manera. Entonces todo eso, yo sé que es un poco una lección un poco largo, pero todo eso para decir que lo que está diciendo, regresando a 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20, es que nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu quiere hablarnos por muchas diferentes maneras. Una de las maneras más grandes, obviamente, es por medio de su palabra. Aquí tenemos la profecía más clara y más segura. Pero también puede hablarnos por medio de la predicación, por la enseñanza. También puede hablarnos por medio de los testimonios de otros hermanos o hermanas, o una canción, o un poema, o algo así de los otros hermanos, un testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Entonces, como el Espíritu puede hablar por esas maneras, tenemos que tener cuidado de no apagar el Espíritu por medio de menospreciar la profecía de otros. Entonces, por eso nosotros tenemos oportunidades para dar testimonios, para cantar himnos especiales, para predicar para los varones y los líderes de la iglesia, o para enseñar clases, o para tener un estudio bíblico con otros, o una clase de escuela dominical. Todas esas maneras son maneras en que nosotros podemos tener el fuego del Espíritu levantado en nosotros, que podemos ser animados a servir al Señor más, que podemos ver nuestro pecado y el Espíritu Santo puede usar esas palabras de otros hermanos para ayudarnos a arrepentirnos de nuestro pecado y quemar ese pecado. Pero cuando nosotros miramos la exhortación de otros hermanos, los himnos, los testimonios, la predicación, como una cosa no muy importante, estamos apagando el Espíritu. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que tenemos que valorar la profecía espiritual. La profecía que en verdad viene del Espíritu Santo, tenemos que valorarlo como algo de sumo valor, como algo muy, muy importante. En Éxodo capítulo 11, déjenme leer eso para ustedes rápidamente aquí. En Éxodo capítulo 11 está hablando del hecho de que muchas veces Dios habló solamente por Moisés. Pero más luego también habló por medio de los ancianos y usó a los ancianos cuando el Espíritu cayó sobre ellos. Y en Éxodo capítulo 11 y versículo 24, perdón. No es Éxodo 11, 24. En Éxodo, tengo la cita equivocada aquí, pero habla del hecho de que Moisés estaba profetizando. Moisés había recibido la ayuda del Espíritu Santo para compartir con otros la palabra de Dios. Y entonces habla, no voy a leer el pasaje ahora, pero habla allí del hecho de que muchos de los ancianos en el tabernáculo también estaban profetizando, porque el Señor también les usó a ellos. Y habían dos que no habían venido a la reunión, pero que también el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y ellos empezaron a profetizar ahí en la congregación. Y venían algunos y decían a Moisés, mira, esos dos hombres están profetizando. Y Josué dice, bueno, diles que se paran, porque solamente Moisés debe profetizar. Pero Moisés dice, no, si el Espíritu Santo les ha llenado, déjales profetizar, porque están tratando de ser bendición a otros. Entonces, lo que está enseñándonos aquí, igual como en Éxodo, como también en la palabra en Tesalonicenses, es que todos necesitamos escuchar de todos. Ahora, eso no significa que todos pueden predicar, ya hemos visto eso.
solamente deben predicar los varones en la iglesia. Pero significa que todos pueden animarse los unos a los otros y debemos escuchar a todos, sea en orden, como ya hemos mencionado, uno por uno, no todos a la vez, no cada uno cuando quiere hacerlo, como dijo allí, tiene que someterse a los líderes y a los tiempos designados. Pero todos necesitamos escuchar los unos a los otros y no debemos apagar el espíritu por medio de menospreciar la exhortación tanto de las predicaciones como de los himnos, como de los testimonios, como de otras oportunidades de escuchar de otros hermanos. Entonces tenemos que valorar esa profecía espiritual. Pero no solamente tenemos que valorar la profecía espiritual, pero obviamente hay algunas profecías que no son espirituales. Entonces, ¿cómo vamos a saber si algo es una profecía espiritual o si es una profecía carnal? Si esa profecía viene de Dios o si viene del diablo, es solamente la carne o las opiniones de esa persona. Bueno, por eso sigue en versículo 21 y dice, examinadlo todo. Examinadlo todo. Entonces, no solamente tenemos que escuchar todo lo que uno dice, que dice, bueno, yo soy cristiano, entonces usted debe hacer eso, o el Señor me dijo eso, y tomarlo, entonces tiene que ser del Señor. No, cada cosa que alguien dice, sea un testimonio en la iglesia, sea un himno que cantemos, sea un libro que estás leyendo, sea un artículo o sea una predicación de mí o de mi padre o una predicación de alguien que miras en el internet o lees o si vas a otra iglesia, cada exhortación que recibimos, cada profecía, cada himno, cada canción, cada cosa espiritual, tenemos que examinarlo. No podemos decir, bueno, él dice que es cristiano, entonces lo que está diciendo tiene que ser correcto. Él dice que lo que está diciendo fue inspirado por el Espíritu, entonces tiene que ser correcto. No. Tenemos que tener mucho cuidado porque sí hay personas que dicen que son cristianos que no lo son. O hay personas cristianos que están equivocados o a veces tuercen la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no solamente valorar profecía espiritual, pero en segundo lugar tenemos que probar la profecía humana. Tenemos que probar la profecía humana para ver si en verdad viene de Dios o no. Hace algunas semanas yo recibí un texto que decía, tu tarjeta de débito de ese banco ha experimentado un fraude y tienes que llamar a ese número para ver si en verdad es. El problema es que yo no tenía ninguna tarjeta con ese banco. Y cuando busqué el número, vi que en verdad solamente eran unas personas que querían tomar mis números de Social Security o mi número de tarjeta de crédito para poder robarme. Igual pasó hace una semana, hemos recibido ya entrando en la nueva casa diferentes cartas diciendo que usted ha recibido un paquete y tiene que llamar a ese número. Pero no dice cuál paquete, no dice de cuál compañía, solamente dice has recibido un paquete. Otra vez busqué en el internet y encontré que es un fraude, que están tratando de quitarme el dinero. Si llamas el número le van a pedir información y entonces solamente van a robar tu información. Entonces en esos días tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que dicen ser algo que no lo son. Y cuánto más en nuestra vida espiritual. Si hago eso, si llamo ese número y le doy mi tarjeta de crédito, pierdo a lo mejor un poco de dinero o daño mi crédito o algo malo así pasa. Pero si recibo un mensaje de una persona que dice que es del Señor y no es del Señor, puede tener consecuencias mucho más graves. Entonces, igual como tenemos que examinar todo lo que miramos en el internet, todo lo que recibimos en los correos, todas las llamadas, porque hay muchas personas que quieren nuestro dinero, de la misma manera tenemos que examinar cada profecía que escuchamos. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay muchísimos libros buenos ahí que son cristianos, que nos animan, que nos exhortan, pero también hay muchos libros que dicen ser cristianos que no lo son.
Y aún más difícil, hay muchos libros que tienen muchas cosas buenas, pero también tienen algunas cosas malas. Hay muchos predicadores que están predicando la verdad, hay muchos predicadores que están predicando la mentira, y hay muchos predicadores que predican mucho de la verdad, pero a veces entra un poco de mentira. Hay muchos amigos que nos dan buen consejo de la palabra de Dios, pero también a veces nos dan mal consejo. Hay muchas personas allí que dan testimonios en la iglesia aún, que nos animan, y algunos que dan testimonios que nos guían en una manera incorrecta. Hay muchos himnos muy buenos que enseñan doctrina muy sana, y hay muchos himnos lastimosamente que nos dan ideas que no son bíblicas. Y si no tenemos cuidado, podemos terminar con ideas muy malas y con acciones muy malas. Por eso dice que tenemos que examinarlo todo. Si no es de la palabra de Dios, tenemos que examinarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, de la misma manera que lo hicieron los de Berea. Y dice, cuando Pablo vino a ellos en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que cuando vino a ellos y predicó la doctrina de la palabra de Dios, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces Pablo dice, mira, los de Tesalónica tienen que ser más como tus vecinos en Berea. No recibir cualquier cosa que dicen las personas, sino examinarlo como con la palabra de Dios. La única manera que podemos saber si una predicación, si un himno, si una palabra de ánimo, si un testimonio, si un libro, si un artículo es cierto, es compararlo con la palabra de Dios. Si no estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios, si no estamos yendo a la escuela dominical y yendo al instituto y aprendiendo la palabra de Dios bien, no vamos a poder examinarlo todo. Requiere la palabra de Dios. Requiere un estudio profundo de la palabra de Dios, una dependencia en el Espíritu Santo por medio de la oración para poder examinar todo. Hay muchas cosas que suenan muy bonito. Hay muchas personas que pueden hablar de una manera preciosa, pero lo que dicen termina en destrucción, porque no es de la palabra de Dios. Por eso, cada cosa que escuchamos, no podemos solamente decir, oh, me gusta eso, entonces voy a recibirlo. No, tenemos que examinarlo todo. Y para terminar, no solamente tenemos que valorar la profecía espiritual, probar la profecía humana, pero tenemos que retener la profecía refinada. Después de probarlo, pasarlo, podemos decir, por el fuego de la palabra de Dios, y ya rechazar lo malo y aceptar lo bueno, ya retenemos esa profecía que en verdad es buena, que ha sido refinada. Y eso dice versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno, pero absteneos de toda especie de mal. En cada libro humana, en cada predicación, incluyendo esta que estás escuchando, en cada enseñanza, en cada exhortación de un amigo cristiano, en cada testimonio y himno, puede haber cosas que son malas. Y cuando encontramos algo que no está de acuerdo con ese libro, tenemos que decir, no voy a dejar esa doctrina, ese pensamiento falso entrar en mi alma, en mi vida, mucho menos en mis acciones. Voy a rechazar eso porque no está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero cuando escuchemos un testimonio, cuando escuchemos un himno, una predicación, una enseñanza, leemos un libro y examinándolo vemos que en verdad está de acuerdo con la palabra de Dios, retenerlo, guardarlo en tu corazón, meditar en ello y dejarlo cambiar tu vida por medio del poder del Espíritu Santo. Tenemos que retener la profecía refinada. Aquí en California, muchos de los que fundaron la California vinieron aquí durante los años 1800 porque escucharon que había oro aquí. Pero para poder encontrar el oro tenían que mirar y
buscar en muchos ríos y tenían que mirar por muchas montañas y quitar mucha tierra que no valía por nada. Y muchas veces encontraron lo que pensaron que era oro,